Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches y bienvenidos. Es un placer, como siempre, saludarlos a esta hora y empezamos con la información. Un fuerte debate nacional se generó por el extravío de la carta en la que Colombia le solicitó a Estados Unidos las pruebas para definir el caso Santrich. La ministra de Justicia reconoció que el documento no llegó a su destino y la empresa encargada de entregarlo asegura que solo dará explicaciones privadas. Esta que van a ver es la hoja de ruta de una carta que no llegó a su destino y que se quedó varada en Panamá. Esta es la carta fechada del 10 de diciembre en la que el Ministerio de Justicia le pide al director de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos el envío de las pruebas que tiene el gobierno de ese país que demostrarían que Jesús Santrich delinquió después de la firma del acuerdo de paz y por lo tanto es sujeto de extradición. La misiva está firmada por Natalia Muñoz, directora de Asuntos Internacionales del Ministerio, y elaborada por un funcionario de su despacho, Horacio Torres, y fue radicada en correspondencia el 11 de diciembre. Según las normas diplomáticas de la Cancillería, el documento es una carta rogatoria que tiene propósitos muy claros. Es la petición que libra una autoridad judicial colombiana o extranjera a su homóloga en otro país o en el nuestro, con el ruego de que lleve a cabo determinada diligencia judicial, práctica de pruebas u obtención de información. Y la norma es clara también en la forma en que se debe tramitar. La carta rogatoria solo puede expedirla una autoridad judicial y va dirigida a la autoridad judicial homóloga, de manera que su trámite se hace a través de las embajadas y por vía diplomática. En la práctica eso quiere decir que debió ser tramitada a través de una valija diplomática, pero la ministra reconoció hoy que fue enviada por la empresa estatal de correos de Colombia, 472. Nuestro canal de correos que está establecido por contrato es 472. Nosotros no le podemos mandar copia de esa comunicación a ninguna otra autoridad porque eso está dentro de un proceso judicial. El problema es que la carta nunca llegó a su destino y lo único que se sabe es que apareció en Panamá. Sí, lamentable. Todo lo que sucedió, no tengo ninguna otra explicación diferente a la que les di. Espero que la sección de la JEP vuelva a abrir el plazo para poder rápidamente subsanar esta situación. Como la carta jamás llegó a su destino, el gobierno de Estados Unidos no pudo enviar las pruebas solicitadas y el plazo dispuesto para la JEP para recibir esas evidencias venció el 28 de enero. Por lo tanto, esa jurisdicción anunció que evaluará el caso Santrich con lo que tiene a su disposición y anunció que las partes, incluida la Procuraduría, tienen hasta el próximo miércoles para hacer sus alegatos finales. Hoy ese tribunal se pronunció sobre el episodio. En el día de hoy, a las 10:56 am, la sección de revisión recibió una comunicación del Ministerio de Justicia informando sobre los problemas con el envío de la carta rogatoria. Inmediatamente, la sección de revisión de la JEP comenzó a estudiar el asunto y tomará una decisión oportuna conforme a la ley. Pero para el Ministerio Público, el hecho de que la carta no llegue a su destino implica, entre otras cosas, que no podrá contar con todas las herramientas necesarias para defender su posición en el caso Santrich. Esto es absolutamente insólito, es tan insólito que parece inverosímil. Es insólito que el Estado cometa un error de esa naturaleza y estamos esperando las explicaciones. Lo único que se sabe sobre cómo la carta se refundió en Panamá, camino a Washington, es que la firma responsable de su entrega es 472, la antigua postal, que sigue manejando toda la correspondencia de entidades estatales. A través de un comunicado, aseguró que está recopilando la información que permita hacer la trazabilidad del documento. Sin embargo, invocando la privacidad de la correspondencia consagrada en la Constitución Nacional, no entregará información pública sobre los detalles de cómo y por qué la carta se quedó en Panamá y jamás llegó a Estados Unidos. En virtud de lo anterior, 472 está obligado a garantizar la confidencialidad de la correspondencia, por lo cual solo podrá remitir la información del servicio prestado al Ministerio de Justicia en calidad de remitente del envío. Pero el episodio de la carta perdida no es el único que ha generado controversia sobre la eficiencia del correo certificado estatal en temas de gran importancia. En octubre pasado, Red Más Noticias reveló en exclusiva un cortocircuito en un cruce de solicitudes oficiales entre la JEP y el gobierno. Luego de que el Paisa, Romaña e Iván Márquez no se presentaran ante la JEP, ese tribunal le dio un plazo de 10 días al Ministerio de Defensa para que informara sobre su paradero, con el fin de que, si no comparecían, se les abriera un proceso por incumplimiento que está a punto de definirse. Pues bien, de manera casi simultánea, el gobierno, a través de la Agencia de Reincorporación, también le estaba preguntando a la JEP exactamente lo mismo: el paradero del Paisa, Romaña e Iván Márquez, pero con el fin de pagarles el subsidio mensual al que tienen derecho según lo convenido en el acuerdo de paz. El director Andrés Stapper le envió una carta a Patricia Linares, presidente de la JEP, preguntándole.
Me permito solicitarle muy respetuosamente información sobre la ubicación de los señores Iván Luciano Márquez Marín Arango, Henry Castellanos Garzón y Hernán Darío Velázquez Saldarriaga. En ese momento, Red Más Noticias interpuso un derecho de petición a la JEP para que explicara por qué, si la agencia ya les había preguntado por los exguerrilleros, el tribunal le consultaba lo mismo al ministerio. La respuesta de la JEP fue contundente. El cortocircuito se produjo porque la carta no se radicó a tiempo. Le remito a la comunicación de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, que si bien está fechada el 5 de septiembre de 2018, fue radicada el 14 de septiembre de 2018 en la JEP, tal como consta en el sello de recepción de correspondencia. Esta es la carta y, en efecto, tal como se aprecia, fue escrita por Stapper el 5 de septiembre, pero radicada 10 días después, el 14 del mismo mes. En ese lapso, la JEP, que no sabía formalmente de la misiva, le impuso el plazo perentorio al ministerio para informar dónde estaban Márquez, Romaña y el Paisa. Tanto la Agencia de Reincorporación como la JEP le confirmaron a Red Más Noticias que, por tratarse de correo oficial, la carta fue enviada a través de 472. ¿Qué tal todo esto? En medio del no te lo puedo creer, los saludo hoy, Mauricio, buenas noches. Hola, Paula, ¿qué tal? La historia de la carta que contenía nada más y nada menos que la petición a la justicia de los Estados Unidos de las pruebas sobre el caso Santrich, caso crucial para el país, terminó perdida en Panamá, nadie sabía que estaba perdida. Esta es Colombia, lo escucho. Paula, aquí hay o una gran inoperancia de 472, la antigua postal, o hay mala fe de alguien que le mete los palos en la rueda a la gestión de la JEP, y hay además desidia o enfrentamiento entre distintas entidades estatales en todo este proceso. Usted bien lo ha dicho, Paula, el caso de Santrich es fundamental, pero no es fundamental solamente, como lo hemos dicho en este noticiero, porque uno diga si delinquió después de haber firmado el acuerdo de paz y por lo tanto sí sería objeto de una posible extradición por la Corte Suprema de Justicia, o delinquió antes de firmar el acuerdo de paz y por lo tanto tendría que ser cubierto por todas las gabelas del acuerdo de paz. No solo es el caso de Santrich, sino que además se pone a prueba la idoneidad de la JEP. La JEP ha sido atacada por medio país, defendida por un tercio del país y por ahí en la mitad otros cuantos, como que ni fu ni fa. Todo el mundo dice que lo que termina siendo la JEP, en función no solamente de este caso, sino de los demás casos que tiene en sus manos, pero este muy emblemático de Santrich, va a terminar dándole credibilidad o no. Y hasta hace 24 horas todo el mundo decía, pero ¿cómo es posible que los gringos no entregaron esas pruebas? Y entonces la JEP, ¿qué es lo que va a terminar haciendo? La JEP va a terminar tomando decisiones sin ningún tipo de información. ¿Quién es el culpable? Pues vean ustedes con lo que nos encontramos nosotros, con que el culpable es el Estado colombiano por la inoperancia de 472 y por la desidia de dos instituciones. ¿Por qué hablo de la desidia de dos instituciones fuera de 472, que es la antigua postal? Porque la carta de solicitud original de esas pruebas salió de la JEP en octubre del año pasado. Octubre, ojo a esto, llega a Cancillería. En Cancillería se demoran un mes para decir no. A nosotros no nos compete, mandémosla al Ministerio de Justicia. Ahí llevamos un poco más de un mes. Perdónenme la expresión, mamándole gallo a un tema de importancia nacional. Un mes que me toca, que no me toca, le llega al Ministerio de Justicia. La despachan rápido, pero no por una vía rápida, la despachan por 472. Y el 10 de diciembre, que fue despachada finalmente, hasta el 30 de enero, que es el día de ayer cuando nos empezamos a enterar de esto, que en las llamadas telefónicas de la noche entre la ministra y la doctora Linares sale a flote el tema, pasan más de un mes y medio. 2 meses y medio, perdida la carta en Panamá por 472, pero mamando gallo entre dos entidades públicas como la Cancillería y el Ministerio de Justicia, en que quién tiene la pelota, dónde está la bola, dónde está la bolita, en un tema de importancia nacional, es totalmente inaudito. Todo el mundo dirá, claro, es que esa postal es la antigua postal, es 472, pero que no quede de lado la inmensa responsabilidad que tienen en este caso Cancillería y que tienen en este caso el Ministerio de Justicia dilatando las cosas. Ahora bien, ese cuento de los monopolios estatales está mandado a recoger. En las negociaciones internacionales con otros países, lo primero que le dicen otros países a uno es, oigan, ¿y usted por qué tiene exclusividad de uso de una sola firma para el correo estatal? ¿Por qué no tienen distintas opciones, que lo mande por el uno, por el otro, por el sobrecito, por donde sea, con un propio, como se suele decir coloquialmente, alguien que la lleve?
o, como decía nuestra nota, por la vía diplomática, por valija diplomática. Nada de valija diplomática, nada de contratar un correo seguro, nada de contratar a alguien que la lleve en 48 horas, por 4.72, por un monopolio del Estado totalmente incomprensible. En este caso, tendrán que darle, por supuesto, explicaciones muchas entidades al país, pero cuando llegamos al punto final, y es que la JEP, por cuenta de toda esta demora, se quedó sin unas pruebas, que vaya uno a saber si Estados Unidos las iba a mandar o no, porque lo único que dice Estados Unidos es: a mí no me llegó absolutamente ninguna carta rogatoria, vaya uno a saber si las iban a mandar o no. Terminaría tomando decisiones la JEP sobre un caso tan importante para el país como es el de Jesús Santrich y su extradición, sobre la base de inexistencia de información por ineptitud del propio Estado colombiano. Todo el mundo le cae a la ministra cuando dice: ojalá la JEP prorrogue esto para volver a arrancar, porque dice: ay, sí, pues tan fácil, volver a arrancar la misma, el mismo sainete. Pues por lo menos el sainete sería menor si todo el país le tiene puestos los ojos encima y la JEP prorroga ese plazo a ver si al fin son capaces de entregar una carta en 24 horas en Estados Unidos. Pero la JEP tiene la posibilidad de no prorrogar. Sí, claro, pero, y con todo derecho. Pues no digo que con todo derecho, pero tiene argumentos. Sí, claro. Mandamos desde octubre, noviembre, claro, diciembre, enero. Hace 3 meses mandamos eso y no ha llegado. Oiga, Mauricio, ¿usted no cree que en un país serio la ministra debería renunciar? Porque esto es un caso muy grave. Además, que no le han salido muy bien las cosas a la ministra. Es cierto que a la ministra, bueno, se le cayó la reforma a la justicia, ni más ni menos, y en su manejo de la reforma a la justicia fue relativamente displicente también con los congresistas, con los medios, etcétera, etcétera. Pero la ministra tiene una inmensa responsabilidad política. La Cancillería tiene una inmensa responsabilidad política. Allá se quedó un mes, un mes la carta parqueada esperando que la mandaran. Yo lo que sí creo es que si al Estado no le gusta la JEP, a distintas entidades del Estado no les gusta la JEP, debería haber otra manera de tramitarla y no esta clase de desidia hacia un asunto que es de absoluta importancia nacional. Y si no quieren tener desidia, pues sí, que haya responsabilidad política. Ajustes. Yo creo que los colombianos estamos ya pidiendo ajustes. Seriedad, Paula, desde hace mucho rato. Bien, cambiamos de tercio. Sigue la guerra fría en Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó denunció que funcionarios del régimen chavista persiguieron a su familia y rodearon la vivienda de su esposa. Durante un acto en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, Juan Guaidó sorprendió a la opinión pública con esta denuncia. Que en este momento el FAE está en mi casa preguntando por Fabiana. Que en este momento la dictadura cree que nos va a amedrentar. Denunció que la vida de su hija podía estar en peligro. Señores del FAE, aquí estoy con mi esposa. Mi hija está en mi casa. Y hago responsable de cualquier cosa, intimidación que le puedan hacer a mi bebé de apenas 20 meses, que es lo que le han hecho a todos los de este país. Y a pesar del asedio del chavismo, Guaidó no se amedrentó. Y les digo, de aquí salgo a mi casa. Y salimos todos juntos, estoy seguro. Y así lo hizo. Después de abrazar a su esposa, emprendió rumbo hacia su vivienda acompañado por cientos de personas y miembros de la prensa. Allí, y junto a su pareja Fabiana Rosales y con su hija en sus brazos, confirmó la denuncia. Se acercaron a la caseta de vigilancia a preguntar por Fabiana, por nuestra familia. Que eran miembros de seguridad, que estaban buscando información, que si estaba aquí. Dime. Reiteró que no cederá ante las amenazas. El objetivo es evidente. El objetivo es muy evidente. Y el objetivo es evidente que no lo lograron también. Que no va a lograr quebrar a la familia venezolana. El acoso contra Juan Guaidó ha sido permanente. La justicia chavista le prohibió salir del país, le congeló sus cuentas y le impidió enajenar y grabar bienes. Y el 13 de enero el SEBIN lo detuvo, pero una hora después lo dejó en libertad. Los periodistas de la agencia de noticias EFE, entre ellos 2 colombianos quienes habían sido detenidos por el régimen chavista, quedaron en libertad, pero permanecen en Caracas. Miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN llegaron anoche a la oficina de la agencia EFE, donde arrestaron al español Gonzalo Domínguez Loeda y a la colombiana Maurín Barriga Vargas. Horas antes, el fotógrafo Leonardo Muñoz fue detenido junto con el motorizado venezolano José Salas cuando trataba de cubrir una manifestación en Petare. Los comunicadores, quienes el pasado 24 de enero habían llegado a Caracas para ayudar en la cobertura de la crisis venezolana, recuperaron hoy su libertad gracias a gestiones diplomáticas de España y Colombia. Solo era un proceso de rigurosidad y que no nos iba a pasar nada. Entonces también nos manejaron esa tranquilidad
desde el SEBIN. El derecho a buscar y difundir información es un derecho humano universal y nadie puede creer que para ejercer un derecho humano se tenga que solicitar permiso. Por medio de su cuenta en Twitter, la agencia EFE informó que los 3 comunicadores seguirán informando en Caracas. Y hoy sucedió algo que es realmente importante en medio de esta difícil situación que atraviesa Venezuela, y es que la Eurocámara se convierte en la primera institución comunitaria en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Esto después de que Nicolás Maduro se rehusara a convocar elecciones presidenciales anticipadas. Tras la votación en el Parlamento, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, anunció la creación de un grupo de contacto para impulsar las elecciones en Venezuela. 8 países europeos y 4 latinoamericanos, entre ellos Ecuador y Bolivia, conforman el grupo que tiene como objetivo encontrar una salida pacífica a la crisis en Venezuela. Y siguen los mensajes y cada vez más subiditos de tono. El consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, a través de su cuenta de Twitter, le envió un mensaje muy directo a Nicolás Maduro. Lo invitó a ceder, a jubilarse y a irse de Venezuela. Le deseo a Nicolás Maduro y sus principales asesores una jubilación larga y tranquila, viviendo en una bonita playa en algún lugar lejos de Venezuela. Deben aprovechar la amnistía del presidente Guaidó y seguir adelante, cuanto antes mejor. Volvemos a Colombia. Un nuevo sistema de recompensas lanzó el gobierno nacional para dar con los cabecillas del ELN y jefes de otros grupos organizados. Alias Pablito, Gavino y hasta Otoniel están en el cartel de los más buscados. El gobierno los responsabiliza por la muerte sistemática de líderes sociales. Ayúdenos con información para capturarlos. Estos son los asesinos de nuestros líderes sociales. Este es el llamado del gobierno nacional para dar con los jefes de grupos terroristas como el ELN u organizaciones criminales que además de sus actividades delictivas están exterminando a los líderes sociales del país. Para que ellos sepan que todo un país los está persiguiendo, porque no queremos más asesinatos de líderes, no queremos más terrorismo, no queremos más secuestro y no queremos más extorsión. El mayor monto de recompensa de este cartel de mata líderes, como los llamó el presidente, los lideran cabecillas del ELN, grupo autor también de actos terroristas. ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino. Eliezer Erlinto Chamorro, alias Antonio García. Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito. Pero estos no son los únicos cabecillas en la lista de los buscados. Hay otros a los que el gobierno también ha responsabilizado en múltiples ocasiones, incluso de otros actos como narcotráfico. Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. La lucha contra el crimen organizado requiere hacer visibles a los criminales. Que los criminales no tengan guarida. Que toda la sociedad los identifique, los delate y permita también el actuar de la fuerza pública. En el cartel presentado por Duque desde Chocó y que tendrá en sus manos la ciudadanía, también hay otros 28 delincuentes por los que el gobierno ofrece hasta 500 millones de pesos. Mientras esto pasa, el ELN parece que se quiere quedar en Cuba. Hoy dijo a través de un comunicado que no están dadas las condiciones para regresar a Colombia. Dice el ELN que el plazo para activar el protocolo convenido es muy corto y que todo se debe a la negativa del gobierno de participar en el operativo de retorno. El ELN asegura que su compromiso de hallar una solución negociada sigue en pie y que sus voceros permanecerán a la espera de soluciones en Cuba. La situación de orden público en el norte de Santander es preocupante. De los 40 municipios, 30 están en la lista de los que tienen índices altos de problemas de seguridad y 4 están en la lista roja. El gobierno lidera un plan de choque junto a varias instituciones bajo el plan de acción oportuna para enfrentar la ola de amenazas y asesinatos contra líderes sociales en el norte de Santander. Queda un cronograma de actividades para poder mantener la presencia en el territorio. Cerca de los 40 municipios del norte de Santander tienen problemas de seguridad. Entre los responsables están el ELN, los Pelusos y los grupos armados organizados residuales. 30 en una lista de alta de prioridades para la seguridad de nuestros líderes sociales y 4 en un color rojo con una prioridad intensa. Los habitantes en Tibú, norte de Santander, prefieren guardar silencio y no hablar mucho de los actores que amenazan a la población. Más de 400 amenazas, tenemos un registro de 4 homicidios de líderes sociales ocurridos en el año 2018. Los líderes sociales pidieron al gobierno resultados y no solo visitas esporádicas. Cada vez que venga el presidente o un ministro, sea
para solucionarle problemas al municipio de Tibú y al Catatumbo. No para escucharnos, señora ministra, porque yo sé y estoy seguro que usted ha escuchado miles y miles de veces. Esa labor que a veces muchas instituciones no la han hecho, ha tocado resolverla desde la acción comunal y eso ha generado para nosotros uno de los principales problemas de amenazas o sicariato en este caso específico. El norte de Santander es el tercer departamento del país que tiene más cultivos ilícitos de hoja de coca. Se estima que serían 30.000 hectáreas y esto ha generado un nuevo brote y disputa de violencia entre grupos del ELN y el EPL y otras bandas criminales. Desde Tibú, norte de Santander, con la cámara de Cristian Ortega, Michael Buitrago, Red Más Noticias. Bueno, teníamos aquí el contexto para nuestros televidentes de lo que pasa en materia de orden público, de seguridad en el país, y creo que al respecto vale la pena, Mauricio, detenernos un poco en este plan que lanza el gobierno de los más buscados en este cartel, con las recompensas bastante jugosas además, que yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me devuelve como a esa época de los 90s, donde salían estos carteles con una música muy parecida de los más buscados, de los grandes capos del narcotráfico. No sé si les pasa lo mismo. Sin embargo, pues hay que decir que esto sí es coherente como con la línea del presidente Duque, que ha enfatizado mucho en la importancia de la colaboración ciudadana para combatir el crimen, para combatir el terrorismo. Ahora, ¿qué tan efectivas son las recompensas para dar captura de este tipo de personajes? Eso sí creo que es una de las preguntas, de las tantas que habría que hacerse. Paula, hay mucha gente en sus casas que en este momento tiene ciertas suspicacias, porque dice, vea, cartel de recompensas para los líderes del ELN. Claro, eso es por el atentado de la escuela de cadetes. No, un momentico. ¿Es por los asesinatos de líderes sociales? ¿Cómo así? Entonces, ¿es por lo uno o es por lo otro? Y los asesinatos de líderes sociales sí está demostrado que son los miembros del ELN, no habría fuerzas de la derecha, etcétera, etcétera. Digamos que la evidencia que existe es parcial y sus principales fuentes son la policía y la fiscalía. Ustedes sabrán si toman la evidencia de la policía y la fiscalía, pero sobre la base de esta evidencia y con esta estrategia, el gobierno del presidente Duque está tirándole a tres pájaros a la vez. Uno, a los cabecillas del ELN, por supuesto, que si llegaran a caer por cuenta de estas recompensas sería un inmenso golpe. Estas recompensas con otro tipo de estrategias sería un inmenso golpe. Dos, para todos aquellos que dicen que el gobierno no está haciendo nada para proteger a los líderes sociales. Y tres, para enfrentar en un debate que todavía no está suficientemente armado a instituciones como las Naciones Unidas, organismos multilaterales como Naciones Unidas, que con su Relatoría de Derechos Humanos dice, en Colombia el asesinato de líderes sociales se está dando de manera sistemática y siguiendo un patrón. Lo que está diciendo el gobierno aquí es, no me venga a hablar de un patrón como si fuera una cosa de una oleada de asesinatos de limpieza política o algo parecido. Aquí hay unos responsables que son estos delincuentes que están en este cartel. Ahí vienen las suspicacias, la gente dice, ¿y de cuándo acá las cosas son así? Pues cuando uno revisa hacia atrás, se da cuenta que lo que ha venido diciendo la Fiscalía y la Policía antes de que arrancara este gobierno incluso, porque recuerden ustedes que lamentablemente los asesinatos de líderes sociales arrancaron antes de que empezara este gobierno, es que justamente los principales responsables de asesinatos de líderes sociales son el ELN, el clan Úsuga o el clan del Golfo, las disidencias de las FARC y otros grupos que están tratando de ganar terreno dentro de los territorios que dejaron libres las FARC. Las principales motivaciones son oponerse a la restitución de tierras. Los líderes sociales, muchos de los que han muerto, son líderes de proceso de restitución de tierras. Quienes se oponen a la restitución de tierras han sido responsabilizados de esos casos, que no siempre son, como se imagina la gente, grupos de derecha, ganaderos organizados, qué sé yo y demás, sino también estos grupos que han recogido el negocio del narcotráfico y han tratado de ocupar las regiones de las FARC, que es justamente el segundo motivo, restitución de tierras, el narcotráfico y tratar de ocupar territorios de las FARC. Con esa tipología, que para cuestionarla se necesita más evidencia de otros lados, es que se ha ido armando esta hipótesis de que quienes están en este cartel que ustedes ven en este momento en la pantalla, sí son en su mayoría responsables de los asesinatos de líderes sociales. De manera pues que ahí vamos a la pregunta clave, que es la que deja Paula sobre la mesa. ¿Serán suficientes 4.000 millones de pesos para los cabecillas del ELN, 3.000 millones de pesos por alias Otoniel, 2.000 millones de pesos por los Pelusos, etcétera, etcétera? Vamos a ver si la ciudadanía colabora. En el pasado funcionó. En el gobierno Uribe funcionaron las recompensas, fue uno de los principales puntos de lanza. Pero mire, le tengo un dato, Mauricio, se lo quiero comentar. Esta tarde hablé con un alto funcionario departamental de la frontera que me dijo lo siguiente. En el bloque Orinoco
está la mayor parte de reserva de oro de Venezuela. Oro del bueno. Resulta que en ese lugar no hay control institucional por parte de Venezuela. No hay autoridades venezolanas. Adivine quién es la autoridad allá. El ELN y agentes iraníes. El ELN y agentes iraníes. La situación es muy delicada y si el gobierno se lanza con estos carteles es porque la situación de orden público también se está generando allá, paso a la frontera, y es muy grave. Pues ojalá funcione. La Corte Constitucional avaló la promoción y financiamiento por parte de las autoridades municipales a las fiestas y celebraciones de actos religiosos como la Semana Santa, siempre y cuando representen una tradición cultural o un beneficio turístico. En la decisión, la Corte advierte que este tipo de actos no podrán ser realizados por las autoridades si no cumplen con los requisitos mencionados, pues se violaría la Constitución Nacional que reconoce a Colombia como un Estado laico, con libertad de culto religioso. El desempleo en Colombia en 2018 fue de 9.7%, según el DANE, aumentó frente a 2017. El reporte oficial indica que hay 333.000 más desocupados. Los sectores manufacturero y de construcción son los que más generaron fuentes de trabajo el año pasado. Mientras tanto, el comercio, hoteles y restaurantes redujeron su oferta de trabajo. Quibdó, Cúcuta y Ibagué son las ciudades donde más desempleo hubo el año pasado, mientras Santa Marta, Barranquilla y Cartagena generan más trabajo. Hay un incremento en 30 puntos básicos de la tasa de desempleo, que es un incremento estadísticamente significativo, es decir, que sí podemos decir oficialmente como Departamento Administrativo Nacional de Estadística que subió el desempleo en 3 puntos porcentuales. Estos son el tipo de reportes y informes que asustan a la gente, porque entonces uno se queda con el titular de aumentó el desempleo 9.7 en el 2018, uno dice, uy, no, ¿qué está pasando? No hay trabajo. ¿Qué está afectando esta situación? Y Mauricio, particularmente me gustaría preguntarle qué puede estar pasando con las mujeres, porque dentro de los reportes que da el DANE, pues habla de que ese incremento en las mujeres se dio en los rangos de edades de 25 a 54 años, las edades productivas de una persona para trabajar, y eso pues claramente como género nos preocupa. Que abarca a ciertas personas que son mujeres y que están entre 25 y 54 años, no les voy a decir si más para allá o más para acá, ustedes sacarán las conclusiones. Tratando de ver de dónde viene la preocupación. Bueno, primero pongamos la cifra. Pero sí, la preocupación está que estoy en el rango, eso sí, pues, ¿cómo dudar? Jamás, no se 25 a 54, ahí cabe de todo. Bueno, vea, primero pongamos en contexto las cifras para evitar excesivo alarmismo y para ver un poquito las cosas. 9,7 de desempleo cerrando el año pasado. Un año atrás había sido 9,4% de desempleo. Sí, aumentó 3 décimas. No es un aumento de 3 puntos, es un aumento de 3 décimas, pero en un momento en que la economía va creciendo. Es decir, si es una cifra que inquieta, no es desastrosa, pero sí inquieta porque una economía creciendo debería absorber mucha gente. De hecho, la economía durante el año pasado absorbió 303.000 personas, generó 303.000 empleos nuevos. El total de empleados en Colombia son 21 millones y pico, 22 millones de personas, pero 303.000 empleos nuevos se generaron el año pasado. ¿Y entonces por qué subió el desempleo? Porque además de eso quedaron en situación de desempleo 320.000 personas, más las desempleadas que los empleos que se generaron. ¿Por qué? Porque hubo más gente que estuvo en el mercado laboral. Hay hipótesis alrededor del flujo migratorio de Venezuela. Ustedes no crean que 1.200.000 personas llegando en cuestión de 2 años a cualquier economía, la más sofisticada, la más dinámica del mundo, no genera perturbaciones de corto plazo. Antes es admirable que el mercado laboral apenas haya aumentado en 3 décimas su nivel de desempleo con ese nivel de migración venezolana. Pero además una cosa importantísima, el desempleo urbano es mayor que el desempleo rural. Las ciudades han sido incapaces y fueron incapaces durante el año pasado de generar suficientes plazas de empleo frente al sector rural. Eso tiene que ver con el desequilibrio en el crecimiento, que el año entrante debería empezar a resolverse porque se debería empezar a reactivar mucho más el comercio, el consumo va a crecer más
año entrante, perdón, discúlpenme, este año, me quedé en la novena, este año el comercio va a crecer más que el año pasado porque el consumo va a crecer más que el año pasado y además de eso, la construcción vuelve y arranca, las edificaciones que han estado pasmadas vuelven y arrancan. Esos dos sectores deberían volver a chupar más gente y a darle empleo a más gente, perdón por lo coloquial de la expresión, y en esa medida deberían tender a estabilizar las cosas. Finalmente, la preocupación de Paula. Efectivamente, mujeres entre 25 y 54, un rango bastante amplio, es donde más ha crecido el desempleo. Eso es una situación preocupante, pero siendo un rango tan amplio, pues digamos que ahí cabe absolutamente de todo. Más preocupante, con el perdón de Paula, es en los hombres. En los hombres el desempleo se ha ido acelerando mucho más en los segmentos más jóvenes, es decir, menores de 25 años hasta 27 años o algo parecido, los adolescentes y los recién egresados. ¿Por qué es tan preocupante eso? ¿De dónde creen ustedes que se nutren el cartelito ese que vimos hace un rato y toda la delincuencia y toda la corrupción y todo lo que registramos durante la primera mitad de un noticiero suele ser gente joven, muchachos jóvenes que no tienen empleo y no con eso estoy justificando ningún tipo de criminalidad. Estoy diciendo que aquí hay que trabajar en ambos frentes. Esa cifra es más preocupante y, por supuesto, pues con el perdón de Paula, me parece a mí que el énfasis puede estar allí más que en el caso de las mujeres. La Corte Constitucional declaró ilegal la fórmula que utiliza el gobierno para realizar el cálculo bimensual del precio base de venta del galón de gasolina. En la decisión se explicó que la fórmula no cuenta con ningún tipo de parámetro fijado por el Congreso para realizar el cálculo. Por esta razón, le ordenan al Congreso, como autoridad competente, que en un máximo de 2 años tome medidas al respecto para evitar posibles perjuicios al bolsillo de los colombianos. Básicamente podría afectar el valor de la sobretasa a la gasolina, que tiene un impacto muy importante sobre el costo de vida y también sobre los ingresos territoriales. Otra vez el Ministerio de Hacienda quiere manejar los recursos de inversión del Plan de Desarrollo que está en manos de Planeación Nacional. Una propuesta que siempre se quiere implementar cuando llega un nuevo gobierno y que expertos consideran como una equivocación. Que el ministro de Hacienda quiera manejar los recursos de inversión no es nuevo. Han sido varios los intentos por quitarle a Planeación Nacional esa facultad. Entonces le dicen al nuevo ministro, traigámonos ese presupuesto, ministro, y queda Hacienda como el superpoder económico. Planeación es la única entidad que se ha preparado para el manejo de esos recursos y que tiene los técnicos para hacerlo. En Planeación Nacional hay unos técnicos realmente expertos en los diferentes sectores, lo que permite una asignación adecuada y eficiente del presupuesto de inversión. Con másteres, con doctorados, que procesen y les sirvan de sparring a los ministros para que las malas ideas se filtren y se caigan y las buenas ideas sobrevivan. Hay quienes opinan que sería como quitarle a esa entidad su razón de ser. Consideran que es una equivocación. Por favor, no cometan el error de quitarle el instrumento que le da poder. Lo que le facilita hacerle un seguimiento a la ejecución de esos programas y proyectos que se plasman en el documento más importante que emite el gobierno, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Además, piensa que pasarle a otra entidad como el Ministerio de Hacienda el manejo de los recursos de inversión abre la posibilidad a que se politicen los procesos. Esto es un peligro inmenso de politizar el poco presupuesto de inversión que nos queda y que ahí sí de alguna manera aumente la mermelada, que digan como así lo nieguen, siempre existirá. La directora Cecilia López dice que el presidente de la República no debe escuchar ese tipo de propuestas y que el manejo debe seguir siendo técnico. Y una buena noticia para los amantes de la bicicleta, donde contó a Camilo, a Paula, a Mauricio, a Paola, y es que desde este domingo podemos subir a Patios por una ruta alterna entre los cerros orientales. La buena noticia es que va a haber 200 soldados del ejército y también un contingente de la policía cuidando a los ciclistas. La mala es que son 30 kilómetros, un poquitico más largo, pero la subidita sirve mucho. La apuesta de la alcaldía es descongestionar la actual subida a Patios, que se hace tomando la calle 85 y la avenida Circunvalar. Es una ruta bellísima porque va por entre el campo, sube por la carretera que va hacia Guadalupe, con unos paisajes maravillosos. El recorrido comienza en el Parque Nacional, se pasa por Monserrate, Guadalupe y se llega 3 horas más tarde al Alto de Patios en La Calera. Una extensión aproximada mayor a 30 kilómetros
y vamos a tener más de 200 soldados de la Brigada 13 del Ejército Nacional. El servicio de vigilancia del Ejército funcionará los domingos y festivos de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Solamente en la subida a patios, las mediciones que han hecho Recreación y Deporte da que suben más de 15.000 personas. Este domingo, el distrito entregará camisetas de ciclismo a los primeros usuarios del... Y ahora, atención a eso, conductores, la carrera 30 y la avenida 1 de Mayo serían los dos nuevos corredores con velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. La Secretaría de Movilidad reportó que en los primeros 3 meses de implementación de la medida en corredores como la avenida Boyacá, la calle 80, la avenida 68, la ciudad de Cali, hubo una reducción del 37% en la accidentalidad, es decir, 17 muertes menos. Hasta el momento se han impuesto 3.700 comparendos a conductores que sobrepasaron los 50 kilómetros. A mitad de año se instalarán 80 cámaras de control a la velocidad. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.115 pesos con 70 centavos. La libra de café colombiano cerró hoy en Nueva York a $1 con 5 centavos. El petróleo de referencia Brent se cotiza en $61 con 89 centavos el barril. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia se redujo 0,18% a 1.447 unidades. La cifra es el 4,25% de tasa de interés que mantiene el Banco de la República. Su última modificación se hizo en abril de 2018. Hablamos de Manolo Cardona en este momento porque fue uno de los panelistas encargados de abrir la versión número 14 del Live Festival en Cartagena. El actor aprovechó su auditorio para presentar la nueva serie exclusiva de Claro Video, de la cual es protagonista. Convertirse en un seductor, espía y fiel a un gobierno de facto dominicano es el nuevo reto del actor Manolo Cardona, quien aceptó prestarle su piel a Porfirio Rigurosa en una nueva serie exclusiva para Claro Video. Bueno, estoy muy feliz y muy agradecido con el apoyo de Claro Video a que todo el público en Latinoamérica siga disfrutando de un contenido original, de un contenido premium. La historia que encarna la vida de este personaje más conocido como el gran seductor latinoamericano es una producción de 1111 Film y TV para Claro Video, dirigida por Hugo Rodríguez y Carlos Moreno, convirtiéndose en una de las muchas apuestas de la plataforma para Latinoamérica. Cuando empezaba a contarles del proyecto, lo único que me decían era que querían participar, que querían estar en él, y gracias a Dios siempre tuve el apoyo de todos mis compañeros. Entre fotos y abrazos con sus fans, Manolo una vez más deja a todos encantados, y aunque parezca que es todo, les contamos, nos dejó saber sus nuevos proyectos. Tenemos 2 series más con Claro Video, que pronto podrán ver en las pantallas, una comedia que se llama Claramente y un thriller que se llama La Negociadora, que ya pronto lo podrán ver. Y bueno, vienen muchas cosas, viene cine, viene televisión. Rubirosa, compuesta por 12 capítulos de 42 minutos, la cual está disponible en exclusiva para Claro Video, la podrán disfrutar a través de sus computadores, Smart TV, tablets o teléfonos que cuenten con conexión a internet. Así que no se pierdan esta gran historia. Llegamos ya al final de esta emisión de Red Más Noticias. Gracias por su compañía. Recuerden, mañana a las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arismendi, Juan Lozano y todo el equipo periodístico que hace parte de esta alianza informativa de Caracol Radio y Red Más Noticias. Ya viene Zona Franca. Hoy Daniel Pacheco va a estar hablando y debatiendo con sus invitados acerca de esa fusión de la revista Semana y el grupo Gilinski. Así que sigan con él. Buenas noches.